la oferta de la democracia republicana, de una sociedad civil separada del Estado y no vasalla del Estado, con iniciativa privada, economía de mercado, con tolerancia y convivencia con el proyecto de los demás, o sea, admitiendo para todos que puedan elegir su proyecto de vida, sus preferencias, forma parte de las sociedades exitosas y formó parte, yo creo que sigue formando parte del marco estructural que unificó a la Argentina. Por alguna razón, esta visión del mundo es criticada, no solo en nuestro país, por eso en otros países se derrumban estatuas, a veces, digamos, de manera muy injusta se libra una batalla con el pasado, como pretendiendo que el pasado se pueda construir con las ideas de hoy. Sí, hay que dejar en paz al pasado, fue como fue, pero tiene toda esa lógica de construir un paraíso en la tierra, un mundo que sea perfecto, y como todos los mundos perfectos, en 1984, ese libro famoso que a todos nos ha perturbado, se cambiaban los libros, se cambiaban los nombres de las calles, se cambiaba todo. Orwell, ese mundo orwelliano está entre mis preocupaciones de la disputa de las ideas. En realidad, esta construcción de la democracia republicana, de la división de poderes, del federalismo, de la libertad de prensa, de la alternancia política, de los gobiernos limitados, del debido proceso, de entes autónomos, de regulaciones que limitan el poder, está en el corazón de una experiencia acumulativa en la historia que, sabiendo que los hombres no son ángeles, y mucho menos los políticos, y mucho menos los gobernantes, encontró y fue aprendiendo a lo largo de la historia cómo limitar el poder. Mi argumento es que esa civilización en general garantiza algunos elementos muy valiosos para los proyectos de vida y para la libertad de cada uno de nosotros. En particular, garantiza la igualdad ante la ley, pone freno a los desvaríos y crea un clima propicio que tiene que ser defendido con resiedumbre. Me parece a mí que por muchos años hemos dado por hecho que eso era aceptado, y eso no es cierto. Cuando uno va a las facultades, dialoga mucho con los jóvenes, ve que allí ha pululado anacrónicas, pero que ofrecen un mundo feliz. Yo cada vez que me ofrecen el paraíso en la tierra, tiemblo. Y tiemblo sobre todo por el despotismo que se asocia a esas ideas y al tribalismo con que se manifiestan. Y tiemblo porque en general en todos esos proyectos la naturaleza humana, el afán de libertad del hombre, la presencia permanente en nuestra realidad de innovaciones que cambian, digamos, de manera dramática nuestra realidad, y el problema esencial de la vida humana es poder adaptarse, tener resiliencia, aprender permanentemente a nuevas realidades. Yo soy de una generación que ha vivido transformaciones extraordinarias. Piensen ustedes que yo escribía con la Olivetti, o sea, que no había fax, que no había teléfono celular, que no había computadora, que, digamos, un mundo que hoy parece increíble que haya estado en mi juventud, pero esa realidad y esa capacidad de adaptación de las sociedades libres muchas veces no la hemos defendido. Y a su vez hemos subestimado el daño del paraíso en la tierra como proyecto político donde ha sido aplicado. Yo quiero recordar,
porque no son tantos los países donde esta idea han predominado. Corea del Norte, Zimbabue, Cuba, Venezuela, en todos hay un denominador común, una catástrofe social, económica y de libertades colosal. ¿Cómo puede ocurrir que los jóvenes se entusiasmen con esas utopías sangrientas y sanguinarias, con resultados tan inaceptables? Y al mismo tiempo, para no simplemente referirme a geografías lejanas, déjenme volver al sábado. El sábado ocurrió y nos enteramos del asesinato de Fabián Gutiérrez. Ahí hay muchos argumentos que podemos hacer, pero a mí una cosa me ha impresionado mucho. La fiscal es sobrina de la vicepresidenta e hija de la gobernadora. La fiscal actuó en el tema de las tierras fiscales de Calafate, donde ella había recibido una partida de tierra de ustedes que la recibieron y la vendieron después a 100 veces lo que valían las partidas, y todo ese escándalo ha quedado en agua de borraja. ¿Qué es lo que quiero rescatar de estas experiencias tremendas? El problema institucional, o sea, cuando la justicia es una cuestión nepotista, cuando el entramado del poder hace inviable la confianza. ¿Quién confía? Ustedes no sé si observaron que uno de los argumentos que usó la oposición fue publicar un comunicado que pedía que la causa pase a la justicia federal, pero en el fondo yo no veo cómo, pero el problema no es ese. El problema es la inmensa desconfianza que estas sociedades cerradas, de los cuales ese botón de muestra ofrece una perspectiva, genera en nosotros la sensación de a qué extremo hemos llegado, a qué degradación hemos llegado. Y no es a Calafate y Santa Cruz. Ustedes van a Formosa, a Misiones, a Chaco, a La Rioja, es el mismo problema. Santiago del Estero, se suceden marido y mujer. Cuando está el marido en la gobernación, la mujer es la tercera en la línea de sucesión presidencial. Es decir, todo ese problema nepotista de una sociedad cerrada nos produce una sensación, por lo menos a mí, de terrible atraso, pero no es el problema de lo que ocurre, sino por qué se lo vota. Y ahí vuelvo sobre otro tema que quiero llamar la atención, porque usted, Alejandro, nos preguntaba por qué la batalla cultural. Bueno, yo me pregunto, ustedes habrán observado que los secretarios del matrimonio que gobernó tantos años se vuelven en el ejercicio de su función extraordinariamente millonarios. O sea, Muñoz tenía, no sé, 150 millones de dólares, es riquísimo. ¿Qué ocurre en nuestra sociedad que esas cuestiones no generan la sospecha, el rechazo, la actitud ciudadana que generarían en cualquier otra geografía? Por eso hay algo muy anterior a la lucha política, electoral, que es esta lucha por la cultura y los valores. Y me refiero a esto sin tratar de generar encono ni generar odio, sino básicamente describiendo el problema institucional, el enriquecimiento y el voto masivo a la expresión de eso. Y yo digo, ahí tenemos una cuestión cultural muy profunda para que esos episodios no generen el rechazo y que a mí, por ejemplo, después de este episodio, en varios Zoom desde otros países que a veces participo por haber actuado en muchos de los países alrededor, la pregunta que me hacen todo el tiempo es esta: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasan esas cosas y esta gente recibe un voto tan significativo en las elecciones? Todavía no he podido contestarla, por eso estoy en la batalla cultural.
Muy bien, gracias Ricardo. Quiero subrayar dos cosas interesantes. Qué interesante esto de la utopía como una amenaza, ¿no? El que propone una utopía. La utopía para algunos es la distopía para muchos. Y al final del día el liberalismo lo que propone es esta utopía a lo Nozick, donde pueden convivir todas las utopías personales. Y esto segundo, que después creo que vale profundizarlo, de la demanda. O sea, uno se preocupa por el autoritarismo, la oferta de autoritarismo, pero ¿qué pasa que demandamos corrupción en materia electoral, ¿no? Seguimos votando corruptos, seguimos votando gente que atrasa. Digo una pequeña cosa, ahí había unos trolls que estaban, porque pueden ver que el chat se contaminó un poco, ya los hemos limpiado, había 3 personas poniendo cualquier cosa, se ve que los imbéciles no descansan ni siquiera en feriado, pero bueno, nada, es una buena señal que les parezca que este pequeño evento es molesto. Darío, te escuchamos con mucha atención. En primer lugar, felicito a los trolls porque se inscribieron y todo, o sea, han hecho un trabajo previo, ¿no? Eh, pero bueno, digámosle feliz Día de la Patria a ellos también, de la independencia a ellos también. Me parece muy interesante lo que planteó Ricardo, la pregunta que se hace. Yo creo que estamos por un lado en un doble problema, pero por el otro lado tengo una mirada levemente optimista. Estamos en un gran problema porque esa opinión dominante se está instalando mucho en el mundo, ¿no? O sea, hace poco contaba Pérez Reverte, si lo siguen en Twitter, contaba toda una historia que estaba buscando una carta a ver si era cierto y finalmente le llegó la carta y la publicó en Twitter, donde un instituto del Ministerio de la Mujer y la Igualdad, que está a cargo de una persona que es es de Podemos, es la mujer del jefe político, del vicepresidente de España, de Pablo Iglesias, había mandado una carta a un fabricante de cosas para niños, porque ese fabricante de cosas para niños había sacado a la venta una especie de superhéroe con el nombre de un varón, el nombre de un chico varón, para ponerlo en el cuarto de un chico varón, por ejemplo. Y una princesita con el nombre de una chica para ponerlo en la puerta del cuarto de las chicas. Era una cosa que se vendía, un producto que se vendía. Entonces, el gobierno de España le manda a este fabricante que se abstenga de fabricar eso, porque eso es estigmatizar desde niños la imagen de que solo hay varones y chicas y que los varones son superhéroes y las chicas son princesitas. O sea, uno dice, qué estupidez, o sea, qué estupidez extraordinaria, ¿no? Porque es como, o sea, cómo el gobierno, cómo una carta que proviene del gobierno español puede llegar a eso y uno se da cuenta en ese caso que es mundial este problema. El problema es que en Argentina es mucho más grave porque se arrastra de muchos años y yo creo que en los años, cuando, si bien estas cosas se habían instalado como en muchos lugares del mundo, en la década del 40, el primer peronismo, digamos, si uno ve el primer peronismo, era eso, era construir la historia. El primer peronismo tenía un funcionario que se llamaba Raúl Apple, que era como era un Goebbels local, digamos, y uno ve que hay mucha similitud del primer peronismo con los otros regímenes fascistas y autoritarios del mundo. El fascismo nazi o el nazismo eran muy parecidos estéticamente y en las cosas que decían. El tema es que después el mundo fue evolucionando, fue cambiando, muchos países fueron evolucionando y Argentina fue a los tumbos y tuvo después un problemón que fueron los 12 años seguidos del kirchnerismo, donde para mí se cooptaron un montón de instituciones, se cooptaron organismos, se cooptaron medios de comunicación, todo con el fin de cambiar la historia y de hacer una historia, como dice Ricardo, si seguís por acá y no te desvías por el camino del neoliberalismo y los cipayos, vas a tener el mundo feliz que te prometemos. Esto para mí es muy grave porque se agarró toda la gama, digamos. Por un lado, adoctrinamiento en las escuelas, o sea, yo estoy cansado de recibir amigos míos que tienen niños en edad escolar,
donde un día van y se encuentran en un acto escolar y en el acto escolar hay una reivindicación al Che Guevara o hablaban de Santiago Maldonado. Y por el otro lado, las usinas de pensamiento, ¿no? O sea, las facultades, algunas facultades de la UBA son un chiste directamente. O sea, si uno ve algunos dictámenes que saca la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es desopilante, verdaderamente desopilante. O sea, yo los leo a veces y digo, joder, hace unos años, no tantos años, el decano de esa facultad era Juan Carlos Portantiero, que era un socialdemócrata sofisticado, digamos, y ahora es una cosa donde persiguen gente, escriben con las X, hablan de... O sea, y eso es una universidad donde se forman chicos, donde se forman jóvenes, o algunos científicos del CONICET, que verdaderamente no da crédito a las cosas que dicen. ¿Por qué? Porque ahí se metieron y hicieron su rol militante y de unificación de la opinión. Entonces pasa esto, frente a cualquier... la opinión se criminaliza. En Argentina, opinar por fuera de los parámetros de esta gente está criminalizado. O sea, yo un día dije que en la Argentina no había 30.000 desaparecidos y fue casi como apretar un botón y que se reproduzcan personas y personas y personas y personas diciendo barbaridades, y yo trataba de explicar, miren, yo lo que estoy diciendo es que en la Argentina hay una cantidad de desaparecidos que están en la CONADEP, que es el número, es el registro oficial del Estado, y había un montón de gente que no entendía lo que yo le decía, pero lo que le parecía era que yo merecía ser colgado en la Plaza de Mayo. O sea, y después, como ese episodio, lejos de preocuparme, lo que me hizo fue conocer cómo funcionaban esos mecanismos, vos te das cuenta que un montón de gente lo decía porque me criticaba y me cuestionaba en el mundo de la cultura, que es un mundo cooptado por el kirchnerismo, mayoritariamente te decían, porque le habían dicho que yo defendía la dictadura. Yo decía, pero yo no defendía la dictadura. Porque otros decían, porque si no lo haces, te quedás fuera. Mucha gente a mí me decía, si yo no hubiera firmado en contra tuyo, te quedás fuera del consenso de tu actividad. O sea, gente sensata que me decía, yo me dedico al teatro, no puedo ser un paria dentro de la actividad teatral porque no firmé que vos tenías que renunciar. O sea, y ahí te das cuenta cómo funcionan estos mecanismos de cooptación. ¿Por qué soy optimista? Porque creo que hoy hay una especie de actitud cívica en un sector de la población argentina que es, desde las redes sociales, de esto, de otro, dar todas las discusiones. O sea, y esto no pasaba antes. O sea, yo creo que la experiencia de los 4 años del gobierno de Macri, que fue un gobierno que intentó, digamos, hacer las cosas de manera normal, pero sin poner sobre el tapete todos estos problemas, dejó a un montón de gente como muy traumatizada y decir, no nos puede pasar esta vez, otra vez. No nos puede pasar otra vez que un gobierno normal llegue a la Argentina y te digan que un tipo que se ahogó en un río, que es un acontecimiento absolutamente desgraciado y que a todos los tenemos que lamentar, fue un desaparecido, como habían dicho de Santiago Maldonado, que habían sido el primer desaparecido de la era de Macri fue Santiago Maldonado. Después encontrarse el cadáver y después se hacen las autopsias y todo dice que se ahogó, y los tipos siguen diciendo lo mismo. O sea, entonces ve una conciencia dentro del 41% que no votó, que no votó a Fernández, de que esa discusión ahora hay que darla. Y por el otro lado lo veo en el mundo también. Acaba de salir una carta que firmaron, fíjense qué curioso, una carta que firmaron varios intelectuales en el mundo, Rowling, Noam Chomsky, que es un tipo de izquierda, digamos, pero igual la firmó, Salman Rushdie, varios, diciendo que había que hacer algo porque se estaba como empezando a atacar la opinión del otro de manera salvaje. Que estos intelectuales, que en general algunos son de izquierda, como Chomsky, otros son de centro izquierda, como Rushdie o como Amis, salgan con esto me parece notorio, porque todo fue a razón de una especie de escarnio público que sufrió Rowling. Rowling es la escritora
de la saga del mago, no me acuerdo. Harry Potter. De Harry Potter, porque había puesto en un tuit que era una persona que menstrua, y ella puso, una persona que menstrua es una mujer. Fíjense, o sea, fue un escándalo mundial, y con miles de personas saliendo a decir, no, porque, claro, y Rowling explicaba que ella no tiene nada en contra de los trans, de los travestis, de no sé qué, pero que, no, que estaba hablando del reconocimiento biológico de la mujer, o sea, no, y fue una cosa tremenda. Que empiece a haber reacciones contra esto hace ponerme en un lugar un poco optimista, porque ¿qué pasa? Hasta ahora lo que pasaba era que estos atropellos, que esto llevarse por delante al que opina de una manera que no le gusta a la mayoría de esa corrección política, que termina utilizando ya mecanismos de censura propios casi de la Edad Media, digamos, porque esto es la Inquisición, esto de querer condenar de una manera brutal a una mujer porque dice mujer es, a una señora porque dice mujer, una persona que menstrua es una mujer, o porque otra persona que se corre de los parámetros que ha fijado este pensamiento medio bobalicón, violento, políticamente correcto para ellos mismos, que empiece a haber reacciones en contra es un buen dato. Es lo mismo de la Argentina. Ricardo está hablando de los caudillos feudales del interior de la Argentina. Muy bien. O sea, estamos hablando de esto. Esto es muy importante. O sea, Ricardo, nosotros, cada vez más gente empieza a decir no se puede naturalizar. No se puede naturalizar lo de Infran. ¿Por qué Argentina naturalizó lo de Infran en Formosa? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no es democracia. Está en el gobierno desde el año 83. Fue 4 años vicegobernador y después de ser vicegobernador, desde ahí en adelante fue gobernador. Esto es como eran en la década del 50 o el 60 esos dictadores de Centroamérica, o como son esos dictadores africanos que tienen 80 años y llevan 45 en el gobierno y ya tienen preparado a su hijo, como dice Ricardo, lo de las esposas. El gobernador creo que es de Santiago del Estero, es gobernador y tiene su esposa, y cuando él termina un mandato se va al Senado de la Nación y su esposa es gobernadora. O sea, eso no tiene nada que ver ni con un sistema republicano, ni con la democracia, no tiene nada que ver. Y es un sistema al que se llega porque una parte de la población está cautiva. Está cautiva porque es empleada pública o está cautiva porque recibe un cheque del Estado. Entonces, va a votar solamente por garantizar su empleo público o su cheque del Estado. No va a votar por ideología, ni va a votar por lo que le parezca bien, ni va a votar por el tipo que le dice que le garantiza eso. Todo este panorama es muy negro, pero que lo estemos discutiendo, que la Argentina empiece a dar estas discusiones, me abre para mí un canal de optimismo. Buenísimo, Darío. En este último punto, ¿cómo se relaciona la cultura, la cuestión valorativa, los valores de la sociedad con la posición socioeconómica? Y abro la pregunta, digamos. Más o menos en el país, hay un 40% de voto, pero más o menos un 40% de voto peronista, hay un 30% de voto más que Cambiemos logró representar, digamos, de manera más blanda, más dura, depende de qué. Hay 5% de centroderecha, liberalismo, 5% de izquierda, poco más trosca, digamos, y te queda el remanente, que son los indecisos, ¿no? Los que definen muchas veces la elección. Que es gente de clase media, media-baja, a veces no depende del Estado exclusivamente, puede cobrar alguna cosa, pero no depende. Ahora, ese sector se está empobreciendo fuertemente. ¿Sí? Como nos vamos a empobrecer todos, pero digo, ¿cuánto va a incidir? A ver, voy a poner la pregunta en términos más simplificados. ¿Cuánta demanda por valores republicanos, por democracia, por sofisticaciones institucionales va a haber cuando la pobreza en lo dinámico, no sé, llega al 60%, al 65%? ¿Ricardo? Sí. Yo tiendo a pensar que la gente identificada es menos, Alejandro. Okay. Mi sensación es que el control de los aparatos o la captura ideológica es bastante menor a la que usted mencionó. O sea, yo
yendo a creer que la gente está menos identificada. Me parece que sí, alentada por las campañas marketineras y a veces por proclamas de uno y de otro lado, vamos a ser sinceros, de odio, se movilizan. Yo tiendo a pensar que en este momento está mucho más movilizada la oposición que el oficialismo. Yo creo que el oficialismo está pasando un momento muy difícil de gran decepción y gran frustración, por lo menos yo lo veo eso con la gente que hablo mucho en los barrios más, digamos, de menores ingresos en el Gran Buenos Aires, toda la gente que yo trato de hacer un esfuerzo de entender qué está pasando ahí, me da la sensación de que la movilización allí y el entusiasmo allí es muy bajo en las filas oficialistas en este momento, por la combinación del descubrimiento que no era cierto eso que le iban a poner plata en el bolsillo, por el efecto devastador de la pandemia. Y yo agregaría, y acá viene la clave del futuro, porque no hay una propuesta de cómo se sale de esto. Es decir, la gente puede tener muchas limitaciones, pero intuye que Fernández no tiene la menor idea cómo salir de la cuarentena ni cómo reiniciar o relanzar la maquinaria económica, y ve que se cierran los restaurantes, los lugares donde ellos trabajaban. Entonces la gran pregunta, y acá trato de llegar a todos, hace un rato en un Zoom con gente amiga que está haciendo propuestas, me comentaban que creían que yo llegaba mejor a la franja etaria más avanzada, que con mucha amabilidad me hacían ver mi edad. Pero el punto es, yo creo de esta cuestión es las propuestas. O sea, creo que en este momento el mensaje decisivo es bajo qué reglas organizativas tenemos más capacidad de adaptarnos a este nuevo mundo que ha generado la pandemia y la crisis. ¿No están escuchando o se perdió el...? No, nosotros lo escuchamos, ¿eh? Te escuchamos, te escuchamos. Ah, perfectamente. Ah, no, ahora sí se perdió. Ahora sí lo perdimos a Ricardo. Darío, ¿querés retomar? La pregunta básicamente era esta, ¿no? Si una profundización del empobrecimiento va a alterar o va a condicionar en gran medida la cuestión valorativa y cultural. En principio yo creo que sí. O sea, si vos... Esta es como lo que hablabas, ¿te acordás, Ale? Y muchos que veo que están acá estaban ese día, la charla con Loris Sanada. Con Loris. O sea, la incidencia del discurso de Bergoglio y de todos estos que entraron como los curas pobres y todo el esto. famoso pobrismo. El pobrismo, ¿no? La idea del pobrismo que promete un mundo feliz y que como que dice, cuando el mundo, antes que el capitalismo triunfe, cuando éramos todos pobres, el mundo era todo pobre, el mundo era feliz, lo cual es una falacia en términos históricos, porque la gente no era nada feliz, se morían por cosas completamente evitables, se vivía de manera tribal, la vida no valía nada porque por robarte, unos te entraban y te quemaban la casa y violaban a tu familia. O sea, es una tontería decir eso, pero cuando lo ves a Fernández diciendo hay que refundar el capitalismo y hay que hacer un capitalismo nuevo, y la única persona que comprende eso en Latinoamérica es López Obrador. López Obrador es como una catástrofe, como un tsunami, es como que México está sufriendo un tsunami de tontería y de desastre, y eso es López Obrador. Ves que ese discurso caló bastante, o sea, digo, lo está diciendo Fernández, que era un tipo en los 90, que es un tipo que en los 90 trabajaba para Cavallo en el gobierno de Menem, o sea, digo, algo
se fue deteriorando. Cuando yo hablo de esos 14 años, 12 años del kirchnerismo, lo digo hasta en los dirigentes, ¿no? Como si vos ves el Fernández de los 90 y el Fernández de ahora, es un tipo que involucionó intelectualmente, digamos, muchísimo y está muy condicionado por el discurso de su fuerza, muchísimo. Ahora, al mismo tiempo, yo digo, yo no soy determinista. Yo no digo, bueno, va a haber más pobres, entonces como va a haber más pobres, inevitablemente, no. Yo creo en la acción del hombre y creo en la acción de los políticos y creo que la acción de los políticos lo que debe generar es intentar reconducir una situación que ha perdido el rumbo, digamos, y que va a perderla mucho más. Por eso hablo también, más bien, yo estoy escribiendo un libro sobre el desastre del kirchnerismo, o sea, yo hablo todo el tiempo de eso, pero no quiero ahora hablar de esto, me interesa hablar de los otros, me interesa hablar del otro sector, que es el que para mí puede tener responsabilidad de reconducir esta situación hacia un lugar normal. Y ahí lo que veo es, digamos, dos cosas. Por un lado, no se puede más pensar que porque un sector democrático y republicano llega al gobierno, el escenario se va a acomodar en un minuto. Que O la sea, cultura va a cambiar alrededor del nuevo gobierno. claro, no, que eso fue para mí, todo el mundo, yo lo he dicho muchísimas veces, yo valoro muchísimas cosas del gobierno de Cambiemos, pero dejó dos conclusiones. Primero, que si esa pelea no la das, te la siguen dando a otros. Cuando los otros siguen trabajando 24 por 24, cobran sueldo del Estado, o sea, te van a inventar que mataste a Maldonado, te van a inventar que los Panama Papers, te van a inventar no sé qué, o sea, te van a inventar 80.000 cosas mientras vos intentás gobernar. Parece una tontería, pero eso en la acción de gobierno, los que hemos estado en gobiernos, eso es muy desgastante. O sea, cuando vos estás todo el día discutiendo esas cosas y todo el día atajándote de esas cosas, perdés tiempo para hacer Está las cosas buenísimo este punto. estratégicas. Déjame hacerte una pregunta porque está buenísimo este punto. Ahí no hubo un problema de, al no tener una identidad, te termina, o sea, la identidad te la da el enemigo y te la pasás, como vos decís, te la pasás usando tiempo de gestión en responder a la identidad que te está poniendo el enemigo. Es bastante probable. Yo hoy tengo un buen día, digamos, porque vi lo que dijo Macri en esa charla que hizo con Álvaro Vargas Llosa, y digo, yo no lo había escuchado decir a Macri esos conceptos. Claro. O sea, cómo se defiende la democracia frente a los avances autoritarios, o sea, no lo había escuchado. O sea, creo que en este tiempo Macri se dio cuenta de algunas cosas que le pasaron en el gobierno por justamente no poder ir sí, por no dar la batalla cultural, por no dar la batalla de las ideas y por no tener, no la tenía que dar él, pero no tener una fuerza política que la diera por él y que discutiera todos los puntos y que hiciera, digamos, reformas que sirvieran para esto. En segundo lugar, el condicionante económico. O sea, aquí vemos que los gobiernos en la Argentina, si uno puede ver una sucesión de lo que pasa, es los gobiernos buenos les va bien hasta que les estalla una situación económica y empieza a irles mal. Listo. Y los gobiernos malos les va bien hasta que les estalla una situación económica y les empieza a ir mal. No hay un condicionante de que la gente deja de votar porque son corruptos o porque deja de votar porque, no sé, porque murieron unas personas de manera violenta por la cuarentena. Esto no pasa. Pero pasa que el gobierno de Macri iba bárbaro, los 2 primeros años iba bárbaro, había ganado las elecciones de medio término y se acabó el financiamiento y empezó a ir pésimo. O sea, y el gobierno de Menem iba bárbaro, hasta que en el año 98 empezó la recesión, 97, 98 empezó la recesión, y cuando empezó la recesión terminó mal. Y el gobierno de Cristina Kirchner iba bárbaro hasta que empezó la recesión, porque la verdad, cuando ya patoteaban gente en el 2004, 2005, 2006,
ya patoteaban gente, ya le ponían muñequitos de los periodistas en Plaza de Mayo y hacían que los chicos les tiren dardos, ya tenían 6, 7, 8, ya todas las barbaridades las hacían, pero pero Cristina ganó la reelección con números brutales, básicamente porque la soja volaba y había financiamiento y había plata para hacer Estado presente. Entonces, sobre esos parámetros lo que yo creo es que hoy hay una dirigencia que tiene que tener, una dirigencia de nuestro lado, que es dar todas esas discusiones, tener claro a quién te estás enfrentando. Vos no te podés enfrentar a tipos que te van a manipular, que te van a usar medios públicos, que te van a usar los medios públicos en contra tuyo, que te van a extorsionar, que te van a mandar la DGI, te van a mandar a hacer investigaciones sobre tus impuestos si sos opositor de esto. No podés hacerlo como si fuera una discusión entre el Partido Conservador y el Partido Laborista en la época de Churchill. No. O sea, no se enfrenta al chavismo como, Claro. o sea, como diciendo, bueno, quiero hacer una moción de orden en el Parlamento venezolano. No podés, no tenés manera. Un viejo adagio dice que uno se termina pareciendo un poco al enemigo, pero el corolario es, te tenés que terminar pareciendo porque si no desapareces. O sea, si el enemigo te ataca con un tanque, te tenés que defender con un tanque. Claro, o sea, vos no podés presentar una moción de orden en el Congreso y pedir la palabra y hacer una condena contra un acto que hizo el gobierno si a los otros no les importa un pito que vos hagas eso. La verdad es que no les importa un pito y lo que van a hacer es ir a buscar si pagaste los impuestos, qué movimiento hiciste, si no sé qué, y te van a perseguir y te van a mandar intimaciones. O sea, entonces, nosotros podemos ser, digamos, violentos y podemos ser lo que son ellos, no, porque no está en nuestra esencia, nosotros no reivindicamos eso. Nosotros, hay un fiscal que nos está molestando, ¿mandamos a alguien a que lo maten? No. Esencialmente somos distintos, esa es la diferencia. Pero ahí es donde está, creo, que lo que hay que hacer es denunciar todo el tiempo, no solo las políticas, sino la mentira, la manipulación del pensamiento, el sistema feudal en las provincias. O sea, hay que irles al hueso. No podemos hacer lo mismo, no podemos agarrar un sindicato y tener un sindicato y ser millonarios con ese sindicato y con ese sindicato financiar operaciones políticas contra ellos, como hacen ellos con los sindicatos. No podemos porque somos distintos, porque justamente si no estaríamos en el Partido Justicialista y hubiéramos militado en la Cámpora. Pero sí necesitamos una dirigencia que sea implacable en todo en revisarles todo y denunciarlos todo el tiempo por haber manipulado y usado el Estado para cooptar sectores, para crear un estado de situación que los beneficie a ellos, con fondos públicos. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Me parece extraordinario este punto. El puente sería, y recojo muchos comentarios de Marcela, Tatiana, Paul y demás, el puente es, después de la denuncia, uno esperaría que opere este poder que es contrapoder, que es la justicia. ¿Qué opinión te merece? O sea, si no, arreglaría mucho en materia de valores y batalla cultural que las denuncias pudieran tener un asidero en una justicia que no sea tan permeable al cambio cultural / político. Es decir, son oficialistas de todos los oficialismos, en muchos casos la justicia. Sí, es un gran problema, porque justamente cuando vos ves en países, vos ves, por ejemplo, estos intentos de revisionismo que se quieren hacer en Estados Unidos, en muchos países de Europa, pero lo que pasa es que cuando se judicializa una situación, por empezar, tendés a pensar que va a pasar bien, y en segundo lugar, lo que pasa es que cuando pasa eso, todo el mundo dice, bueno, vamos a esperar
qué dice la justicia. O sea, la justicia funciona verdaderamente como árbitro. En Argentina tenemos ese problema. Entonces, otra cosa que hay que cuestionar es el sistema de justicia en la Argentina. Porque si la justicia... Lo que pasó el otro día fue muy significativo en términos de muere esta persona, muere este testigo, no testigo protegido, arrepentido, en la provincia de Santa Cruz, y yo estaba escribiendo mi artículo el sábado, entonces es bastante complicado cuando pasa algo y vos estás escribiendo un artículo porque decís, tengo que escribir y no sé lo que va a pasar 3 horas después de que entregue el artículo, tenés que buscarte. Entonces estaban ahí viendo, a ver, hasta último momento el capítulo, el párrafo final donde hablaba de eso, lo dejé para el final, a ver si iban apareciendo cosas, y lo que se me ocurría pensar es, en una situación así, lo que podés decir es, bueno, esperemos a ver lo que dice la justicia. Pero ¿por qué sale con tanta virulencia justificada para mí el comunicado del PRO? ¿Y por qué salen todos tan a hacerse los enojados como si estuviéramos en Noruega? Salen todos a decir, ay, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué? Porque vos ves que quien tiene que investigar es, como decía Ricardo, la fiscal Romina Mercado, que es la hija de la familia, conoce a todos y recibió tierras a precio vil por parte de la administración de los Kirchner, y es familia de todos esos, y conocería al muerto de toda la vida, y conoce a todos los que están ahí, que son todos millonarios, testaferros de testaferros, de toda la vida. Entonces, claro, no llega nunca, no se puede decir, hay que salir a decir, como dijo el comunicado, es un caso que produce una conmoción político-institucional, porque es verdad, porque en realidad produce una conmoción político-institucional que aparezca asesinado un tipo que declaró en contra de la presidente, y que era un señor que no tenía trabajo hace 20 años y ahora es megamillonario. O sea, parece mucho a Goodfellas, ¿no? La película Buenos Muchachos, cuando de pronto hiciste tantas y tantas y tantas, te tenés que poner de testigo protegido para defender a tu familia y para cuidar a tu familia. Ahora, ¿qué pasa? Lo normal sería decir que la justicia se expida, pero acá hay un problema. La justicia es acomodaticia, como decís vos, muy contaminada. Cuando se habla de los sectores que contaminó y que cooptó y que militó para adentro el kirchnerismo, sectores del mundo de la cultura, sectores de la universidad, sectores del CONICET, uno muy determinante fue la justicia. Es increíble, o sea, es una cosa de locos, pero tienen una agrupación dentro de la justicia, que se llama justicia legítima, tienen una agrupación política dentro de la justicia para militar y llegar a cargos en juzgados, en fiscalías, en esto, en lo otro, o sea, y se ayudan entre ellas. El Consejo de la Magistratura en la Argentina se milita como si fuera un centro de estudiantes de una universidad. Todos quieren tener mayoría para meter a los jueces amigos y hacer zafar a los jueces amigos corruptos de que los exoneren de la justicia. Entonces, el cambio que se tiene que discutir en la Argentina es muy profundo, muy total. Si no, la decadencia, este camino de decadencia va a seguir. O sea, no, yo no quiero, muchos me dicen, ¿y qué va a pasar? Y no va a pasar nada, no vas a ver que pase una cosa de un día para el otro. La decadencia avanza, y si uno ve la Argentina para atrás, ve que era un país que tenía a principios de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, una perspectiva fabulosa, una situación económica y una perspectiva de crecimiento que hoy tendría que ser Canadá o Australia. Y no, es un país que la decadencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir esta decadencia. Va a seguir esta decadencia. Mucha gente que puede, que forma parte de la gente más formada, intelectualmente más honesta, y todo esto se va a ir del país, como pasa siempre en estos procesos. Entonces eso lo que genera es que los que quieren apropiarse de todo el sistema político argentino para hacer negocios o para vivir en el poder toda la vida, ven allanado su camino. Y es muy complicado, porque hay que discutir, acá hay que discutir todo lo que hizo el kirchnerismo, pero hay que discutir la política, hay que discutir la política argentina. Lo que fracasó es la política argentina en los últimos
desde la vuelta de la democracia, desgraciadamente, la política argentina fracasó. O sea, fracasó, no pudo encarrilar un país hacia una idea de libertad y progreso. No pudo. Gracias, Darío. Ahí volvió Ricardo. Ricardo, te escucho. Le fue a revolver el locro, Ricardo. Me parece que Claro. ya está con nosotros, se le estaba quemando el locro. Ahí volvió. Ricardo, pasamos de economía a justicia, retomá por donde vos quieras. No, yo quiero retomar con el tema de la agenda del futuro y de la resiliencia y de la capacidad de adaptarse. Yo creo que es muy importante que nuestro discurso pase a las propuestas y sobre todo que recupere los aspectos positivos. O sea, yo diría, los sistemas como los que nosotros proponemos tienen una gran flexibilidad, una gran adaptación, y la pandemia a escala mundial, la región y en la Argentina, ha producido un shock tremendo, y vamos a tener, el mundo que vamos a vivir es distinto, y la idea digamos, del gobierno que prevalece es en el fondo una idea muy conservadora, porque es no cambiar nada, hacer lo que han hecho siempre, castigar a los innovadores. Yo a todos los que se me acercan siempre les digo, propuestas por un lado, invierta en capital humano, porque ese es un mecanismo de adaptación, escriba, trate de mantenerse bien físicamente, porque los esfuerzos van a estar muy determinados por nuestra aptitud. Parte de la sobrevivencia a la pandemia depende de nuestra aptitud física, pero además la clave del futuro va a ser nuestra adaptación. Y ahí hay dos dimensiones. Uno, la flexibilidad de normas y la capacidad de aprovechar oportunidades, pero otros son también los atributos internos, es decir, ¿qué nos hace a nosotros poder sobrevivir a 110 días de encierro, a tener la capacidad de superar la adversidad? Y yo diría que el país tiene que balancear estas dos cosas, es decir, atributos que le permitan enfrentar la adversidad y atributos que le permitan explorar nuevos caminos. Yo diría, este es un tiempo de gran innovación, donde lo que hacíamos no lo vamos a poder hacer. Usted decía, Alejandro, va a haber empobrecimiento, no solo en la Argentina, en la región, en el mundo. Vea usted el colapso de las grandes líneas aéreas del mundo, de los hoteles, de lo que era, lo que conocíamos. Ahora, el mundo no se acabó, el capital físico está ahí, el capital humano está ahí. La pregunta que todo el mundo se va a hacer es cómo nos recuperamos. Y nos vamos a recuperar sobre todo si prestamos atención a ese formidable poder de la imaginación, del emprendimiento humano, de la iniciativa privada. Y ahí viene un punto que no lo quiero yo exageradamente tocar, pero que tiene mucho que ver con las preguntas de los jóvenes, cómo enfrentamos a un sistema tan basado en el clientelismo y en el vasallaje, donde el número de los que dependen de lo demás es enorme. Bueno, ahí hay una novedad muy fuerte. El Estado que viene no va a poder ser el que fue. El Estado está quebrado. El Estado va a entrar en un proceso de racionalización muy duro. Y ese Estado, esa confianza en que el papá, esa estatolatría de adorar el Estado, miren, finaliza en la pospandemia, porque vamos a una crisis fiscal grande, o sea, no van a poder hacer eso, y yo creo que acá la cuestión decisiva va a ser quiénes tienen la imaginación, y yo espero tenerla. Yo me la paso pensando cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a salir de esto en términos de actividades económicas, iniciativas, y yo creo que
que si tenemos esa flexibilidad vamos a reaccionar muy bien. Ahora, es verdad que en ese proceso vamos a tener que mantener la ejemplaridad. Ese es un tema importante en la comunicación, porque para defenderse es muy importante la ejemplaridad. Ahora, si usted tiene una vida llena de episodios que son difíciles de explicar, no es fácil la vida política. Y acá va a haber que tener una historia contable. Y yo creo que eso es muy importante hacia el futuro. La inspiración va a deber mucho a lo que podamos contar. Y ahí tengo un cuento que a mí me impresiona, que lo hablaba ayer con Santiago Kobladov. Para nuestra sorpresa, ustedes saben que yo soy miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y dirijo el Instituto de Política Económica, que entre paréntesis, el lunes a todos los que tengan interés, el lunes vamos a tener una exposición extraordinaria de Miguel Ángel Broda sobre cómo entender el problema sanitario y económico del coronavirus. Es decir, acá él va a incorporar medidas que no dan bien, pero no importa que no den bien, porque las medidas dan que hay tres países en el mundo que han retrocedido, en realidad 2 países y un estado, que son Sudáfrica, Argentina y Arizona. En el resto del mundo lo que uno ve es que la curva se plancha, entra en un sendero de control, en la nuestra va para la miércoles el problema, o sea, va mal, digamos, eso lo va a medir económicamente y las consecuencias. Pero en la misma academia, y quiero no perder esta cuestión porque a mí mismo me ha impresionado mucho, se hizo en el instituto las cuestiones históricas de Belgrano, el homenaje por los 200 años. Para nuestra sorpresa, fue cualquier cantidad de gente a escuchar y a rendir homenaje a un hecho histórico que pensamos que era valioso hacerlo, pero nunca nos imaginamos que iba a tener el impacto que ha tenido. Es una cosa asombrosa. Entonces, ustedes saben que yo soy muy proclive a las explicaciones psicológicas, o sea, no es porque he estado tan enfermo, pero he prestado mucha atención a las cuestiones psicológicas a lo largo de mi vida. Como la modernización de la economía ha venido asociada a tratar de entender cómo se comportan verdaderamente los individuos. Entonces, Santiago Kobladov me decía, quizás en el inconsciente colectivo, Belgrano es el arquetipo de la moral y el hombre público. Es también un hombre formidable, fue el traductor de Montesquieu, de Adam Smith, fue liberal clásico, su figura se agiganta con el tiempo, fue el propulsor de la ciencia y de los museos en la Argentina, fue un extraordinario hombre público, uno de los creadores de nuestro derecho, y fue un militar que aseguró nuestra frontera norte, ese famoso 20 de febrero en la provincia de Salta que cierra la vulnerabilidad de nuestra frontera norte. Es un hombre portentoso, pero lo que quiero llamar la atención es que, no sé si la explicación psicológica es correcta o no estoy formado en eso, pero mi intuición me dice que en el subconsciente colectivo la gente ve en Belgrano lo que no tienen nuestros líderes de hoy. Es decir, ve ese hombre impecable, culto, nuestro Leonardo da Vinci prácticamente, y ve al mismo tiempo una moral ejemplar. Y a lo mejor estamos reaccionando de una manera que todavía no podemos expresar públicamente, pero estamos buscando en actos esa coincidencia entre la moral y el liderazgo público, entre la ejemplaridad. Quizá no sé si la interpretación es correcta, pero me dio tanta idea la explicación de Kobladov que me fui a descansarlo en paz. Ojalá en el subconsciente colectivo tengamos esa magnífica reacción de, en vez de admirar a los patanes y a los sinvergüenza, volver a admirar a las figuras más ejemplares de nuestra historia.
Claro, no lo quiero amargar, Ricardo, pero recuerde que Cristina decía que si Belgrano viviese, estaría enamorado de ella, ¿no? Tengo algunas preguntas. Por suerte no me eligió a mí, digamos. Claro, claro. Ahí lo tengo a José Luis Patiño. ¿Cómo anda, José Luis? Hola, ¿qué Diputado tal? liberal, que no hay Hola, muchos José de Luis, ¿cómo esos. andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están Te todos? ¿Qué tal, escuchamos, Patiño. Ricardo? ¿Qué tal, Darío? Un gusto, Hola, José Luis. ¿Cómo están? Hola, Ale, mirá, yo quería hacerle algunas preguntas. Dale. Uy, se te frisa No me el pierdo la audio. oportunidad. Tengo la sensación, y ahora, lamentablemente, más que nunca tenía más esperanza en el 2015, es que tengo miedo de que nos quedemos en una zona de confort, que es, es la reacción, ¿no? O sea, yo soy hincha de Chacarita y siempre recuerdo que nos gustaba ir a jugar de visitante porque nos conformábamos con patear la pelota a la tribuna y terminar 0-0 y veníamos como si hubiésemos ganado la Copa del Mundo. Entonces, tengo esa sensación que somos muy buenos reaccionando, somos muy buenos emitiendo comunicados, oponiéndonos del lugar que cada uno está, pero como que nos cuesta construir otra cosa. Y siento que al gobierno lo que realmente les sorprendería es que podamos construir otra cosa. Me parece que estamos haciendo lo que ellos esperan que hagamos, que es reaccionar ante Se frizó. cada... Yo no lo se esperan escucho, que Alejandro, podamos... ¿usted lo escucha? Se te frisa un poco, José Luis, ¿eh? ¿Tenés poca señal? ¿Ahora? Dale. Ahora sí. Sí, no, bueno, para redondear y que hablen los que más... Justamente mi inquietud es, bueno, ¿cómo construimos esto? Me parece que es cómo podemos sorprender al gobierno, es dando muestras de que hay una construcción diferente, una construcción amplia, y es lo que los puede asustar, porque, insisto, estamos haciendo lo que ellos saben que vamos a hacer, que es reaccionar ante cada cosa que hagan ellos. Hay que hacerlo, es fundamental hacerlo, es obligación hacerlo, pero me parece que tenemos que sorprender con otra cosa. Entonces, mi pregunta a Ricardo y a Darío era eso, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué visión tienen de futuro sobre algún tipo de construcción política que no se limite a reivindicar solamente lo que hizo el gobierno de Cambiemos, del cual de alguna manera fui parte, pero si no, ¿cuál es el paso hacia adelante? ¿Qué es lo que podemos esperar y qué se puede hacer desde ahora? Me parece que hay una tensión entre... esa es un poco la pregunta. Muchas gracias. Gracias, José Luis, muchas gracias. Bueno, Yo, Ricardo se fue a darle otra vuelta al guiso, al así guiso, que al locro. empezamos por vos, Darío. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, básicamente porque la situación es extremadamente compleja. Y como la situación es extremadamente compleja, hace falta casi un pensamiento... es horrible no poder decir la palabra revolucionario, pero revolucionario en el sentido de las ideas. Por un lado, vemos que lo que hay que tener es una activa, yo por lo menos pienso, una activa situación de denuncia pública y una cantidad de cosas, porque hay algunas cosas que, como decir, los corruptos y los malos nunca descansan. Hoy nos enteramos, por ejemplo, proyecto de ley de moratoria, proyecto de una moratoria. Normal, todos tenemos que estar de acuerdo que en una situación así haya una moratoria para los que no pudieron trabajar y pagar impuestos en este tiempo. ¿Qué te incluyen? Te incluyen el juego y te incluyen los combustibles, que no son cosas donde deba haber nunca moratorias, porque todo el mundo lo sabe, pero para el que no lo sabe, en los combustibles hay impuestos que el Estado pone al precio del combustible, pero el que vende, el señor de la empresa de combustibles, es solamente un agente de retención.
no es no es que son impuestos de él, o sea, es un pasamano. El señor te vende la nafta, cobra el impuesto, y el impuesto lo tiene que mandar inmediatamente al Estado. ¿Para qué? ¿Por qué incluyen al juego y a los combustibles? Porque claramente, falta que digan, es una moratoria para Cristóbal López, que hasta ahora no podía entrar en una moratoria, y ahora vamos a hacer que entre y le vamos a dar esta posibilidad. O sea, estos son fondos enormes en un momento de crisis económica enorme, lo cual, fíjense ustedes hasta qué punto que en una situación de crisis tan grande, donde ellos mismos necesitan recursos, el Estado necesita recursos desesperadamente, porque la actividad económica está paradísima por el tema de la pandemia y ya venía parada de antes, aún en ese momento no dudan en meter una trampa y tratar de meter en una moratoria que uno piensa que es para el monotributista que no pudo pagar el monotributo estos 3 meses, o aquel que se atrasó en el impuesto a las ganancias, meten 2 ítems que no son de naturaleza, que no son de moratoria, porque la plata que Cristóbal López no pagó de los impuestos a los combustibles no es plata que a él le correspondía pagar de impuestos, es plata que se quedó de otra cosa, o sea, donde él era solamente el agente de retención y ahora le van a permitir meter en una moratoria eso, que la moratoria es para el que no pudo pagar sus propios impuestos. Entonces, hay que denunciar esas cosas, o sea, hay que, José Luis, en el Parlamento, en el Congreso, hay que hacer lío con estas cosas, todo, porque son cosas donde ellos van a seguir con su agenda. Van a seguir con su agenda. O sea, en medio de la pandemia tiene el descaro de largar a Lázaro Báez. O sea, Lázaro Báez llegó en un camión de caudales ayer a un country en Pilar. No tiene sentido común, ¿no? Porque uno hasta si nosotros nos imagináramos todos nosotros en un gobierno de malos, diríamos, che, esperemos, cuando levantamos la cuarentena, largamos a Lázaro Báez, no lo larguemos durante la cuarentena. Pero ellos tienen una agenda y lo hacen. Respecto al otro que dice José Luis, yo estoy completamente de acuerdo, y es lo que me refería antes cuando decía la extraordinaria responsabilidad que tenemos los que estamos en la oposición. Y yo siempre uso un ejemplo contrafáctico. Digamos, qué pena que Ricardo se fue al locro, a dar vuelta al locro. No, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Cuando Ricardo era ministro de Economía en el gobierno que integramos, Ricardo tenía una visualización clarísima de lo que iba a pasar. Decía, Argentina tiene la convertibilidad que está agotada, el mundo está en déficit, Argentina tiene un déficit y una deuda muy alta, y el mundo se cerró. Había pasado el 11S, el ataque a las Torres Gemelas, el FMI quería dar una señal clara de disciplinamiento a los que hacían las cosas mal, y el 11S terminó con todas las expectativas. Ricardo, que decía, hagamos un ajuste fiscal que podamos no tener que endeudarnos más para vivir para adelante, y naturalmente la cosa se iba a acomodar. Ricardo lo propuso, le dimos para adelante, los primeros que se separaron a hacer escándalo fueron los nuestros, o sea, ¿qué hubiera pasado si ese ajuste fiscal se hubiera hecho? Si ese ajuste fiscal se hubiera hecho, 4 o 5 meses, 6 meses después, el precio de la soja empezaba a recuperarse, el gobierno ese hubiera terminado porque la situación económica se hubiese podido surfear bien. ¿Qué hubiese pasado? No hubiésemos tenido kirchnerismo. O sea, cuando la clase política se comporta con adultez, De la Rúa no hubiese ido a la reelección, porque no, De la Rúa hubiese terminado su gobierno y se hubiese ido, hubiese aparecido otro candidato, no en una situación como de la que hubo del 2001, sino de un proceso normal donde podrían haber aparecido candidatos de otra índole que permitieran que Argentina, en lugar de tener 12 años de kirchnerismo, hubiese tenido 12 años. Es una hipótesis contrafáctica, pero Ricardo en ese momento la veía, o sea, Ricardo decía, estamos en esta situación, no hay crédito, cerraron todas las canillas, se cayeron las Torres Gemelas, Estados Unidos, todo el mundo está yendo a lo seguro, no podemos nada, necesitamos saltar este gap
de 6 o 7 meses. Saltemos ese gap de 6 o 7 meses y agarramos el rebote. No agarramos el rebote, pasó lo que pasó. O sea, este es un momento que yo veo similar. O sea, la clase política argentina tiene que tener buena voluntad y mucha inteligencia. Ese es el punto. No alcanza ni con la buena voluntad, porque la buena voluntad se puede convertir en voluntarismo. Tiene que tener mucha buena voluntad y tiene que tener visión de estadista. O sea, este es el momento donde Churchill está en Londres y las bombas caen, y vos decís, si arreglo con los nazis, dejan de caer las bombas. Bueno, o sea, Churchill no arregló con los nazis, aguantó la bomba, el mundo pudo salir adelante. Este es un momento así. La duda es, o sea, estoy haciendo un diagnóstico, se puede no estar de acuerdo, pero la gravedad es tal que, digo, que creo que es eso. Y uso el ejemplo porque verdaderamente yo aprendí mucho viendo lo que pasó en ese momento con Ricardo. O sea, Ricardo tenía un diagnóstico claro, como tiene un tipo que sabe y que es un estadista. Tenía un diagnóstico claro de lo que iba a pasar en los próximos 7 meses. No lo dejaron, o sea, se fue todo, nos fuimos directo al 2001, digamos. Entonces, comparto lo que dice José Luis. Necesitamos que la clase política y la oposición tengan un extraordinario nivel para dar la batalla cultural que hace falta dar para que no pase esto de que te metan en la moratoria a Cristóbal López y todo eso, y al mismo tiempo ser la dueña del plan B, ser la que puede presentar el plan B para salir a surfear una situación muy difícil. Gracias, Darío. Lo veo a mi amigo Enrique Morada aplaudiendo en silencio ahí. Avísame, Enrique, si querés hablar. Ricardo, te escuchamos. Sí, yo creo, Perdón por yo citarte, Ricardo, pero no, está muy pasamos bien. juntos ese momento y me lo acuerdo siempre mucho. Muchas gracias, Darío. Yo quería hacer un comentario mirando sobre todo la tarea que tenemos por delante. La primera es, evitemos las actitudes testimoniales, o sea, frente a los desafíos electorales tenemos que ser conscientes de que o tiene que haber una oposición unificada o tiene que haber dos frentes, pero no podemos tener 20 partidos. Eso es muy importante entenderlo porque va a ser crucial para que seamos efectivos. El segundo punto es no usar el lenguaje del odio. Yo tengo una cuestión cultural contra el lenguaje del odio. Es muy importante que nuestra actitud sea siempre constructiva, generosa, incorporadora, tolerante. El lenguaje del odio, de la descalificación, sectario, no es lo que necesitamos en el tiempo que vivimos. Y tercero, está un poquito más difícil, porque yo reconozco que la adversidad es difícil, pero es el lenguaje de la esperanza. Yo creo que es vital en los seres humanos la esperanza. Probablemente a mí me viene de cuando nadaba en aguas abiertas. Cuando usted está muy lejos de la costa, lo único que lo conserva con fuerza es acercarse a la costa. Entonces, es clave esta cuestión de la esperanza, de que además de tengamos esa actitud vital de ver el aspecto positivo. Y yo quisiera cerrar mi intervención con una referencia muy positiva y sobre todo muy superadora. Argentina está en un área de paz, o sea, un área que no tiene conflictos limítrofes, no tiene... Me parece que perdimos el audio. Y lo perdimos del todo, Ricardo. Ay, qué problema. Creo que lo perdimos del todo, Ricardo.
Y ahora no creo que haya sido por el guiso porque estaba en la mitad de una frase, así que me cuesta pensar que esto haya sido por el guiso. Vamos a esperar un minutito a ver si se vuelve a conectar. Ahí está Ricardo. A ver, Ricardo, ahí está. Quiero concluir rápidamente. Entonces, el primero es transmitir ese mensaje de inclusión, de tolerancia, muy propio del mundo de la libertad y muy propio de dejarle a los demás hacer lo que crean con sus vidas, respetar los proyectos propios de vida. Segundo, el lenguaje de la esperanza, y no una esperanza irracional, sino la esperanza de estar en una zona del mundo que hay paz, que no tenemos conflictos raciales, religiosos, limítrofes, misilísticos, atómicos, bacteriológicos. Es decir, esta zona del mundo, si actuamos con lucidez, con sensatez, con racionalidad, va a ser posible reconstruir un futuro próspero. Yo no veo ninguna razón que no podamos tener, siendo las cosas bien, un futuro próspero. Y me parece que esa invitación a la prosperidad, a vivir en la tolerancia, a convivir con los otros, a extender la mano, a atender el infortunio, es un mensaje profundamente valioso y que va a ser escuchado. Así que ojalá tengamos esa lucidez de, a la par de hacer cosas constructivas, no hacer tontería en la política. Yo eso sí tengo un compromiso y quiero hacerlo explícito ante todos. Donde a mí significa fraccionar, fragmentar irrazonablemente a la oposición, facilitar una balcanización de sus fuerzas y no entender las demandas de la hora. Es probable que procesar las disidencias nos obligue a dos grandes frentes opositores en el 21, competir en el 21 y converger en el 23, o a lo mejor la vida nos pone ante desafíos aún más urgentes. Pero es importante que conservemos la lucidez de no hacer testimonialismo y fragmentación, el mensaje de tolerancia, de amor al prójimo, de respetar el proyecto y las preferencias de cada uno, y en tercer lugar, ese poderoso mensaje de la esperanza que ha estado en el corazón de la civilización hebreo-cristiana. Es decir, en el fondo una lectura razonable de toda esa tradición moral y religiosa es la tradición de la esperanza, de la superación, de un futuro mejor. Espero que lo sepamos transmitir. Muchas gracias Darío por todos tus conceptos, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a José Luis Patiño, muchas gracias a todos. A mí me han dicho que los Zoom que se extienden más de una hora agotan a la gente, así que voy a tratar de agregar esta racionalidad, así que va mi mensaje de afecto y posición final. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Ricardo. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Valoramos mucho la presencia de ambos y de todos ustedes escuchando un 9 de julio. Gracias, Darío. Creo que hablo en nombre de todos. Sintetizás fantásticamente lo que es la batalla cultural. Nos encanta leerte. Tus columnas semanales son refrescantes y nos encanta lo que estás haciendo. Así que te agradecemos mucho de Fundación Libertad este contacto. Ricardo, voy a decir una cosa una anécdota muy personal, pero mencionaste que tu faceta de nadador, hace no muchos años en Bolivia, después de un seminario en el que coincidimos, me fui a la pileta, vos estabas rebotando de un extremo de la pileta al otro, yo me metí, nadé 5 minutos, me cansé y me puse a tomar cerveza con Martín Simonetta, nos tomamos 3 cervezas y vos seguías rebotando de un lado al otro, estuviste nadando como 1 hora. Digo, si vos mantenés esa fuerza que es descomunal al lado del resto, te queremos ver en la política con esa fuerza, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, Muchas abrazo gracias a todos, gracias por esta jornada y vamos a subir el video en 1 hora para el que lo quiera revivir y nos vemos la semana que viene con más actividades de la Fundación Libertad.
Gracias, un placer.